tenemos un especial titulado El aborto y para eso tenemos a un invitado el día de hoy. Yo soy Daniel y voy a defender a la vida en el ámbito religioso. Todo esto con el afán de que haya diversos puntos de vista y se pueda enriquecer la opinión. Retroalimentación. Esa es la palabra del día, niños. Aprendan. Bueno, tenemos que empezar con qué es el aborto. El aborto, en pocas palabras, es la interrupción del embarazo. Conciso. Fin. Tajante. Ya, nada más. Bueno, prosigamos, por favor. Siento que para empezar a debatir sobre este tema se tienen que tomar dos aspectos, el aspecto moral y el aspecto político. Y el aspecto religioso, por supuesto. Sí, porque si no cae porque Bueno, en la moralidad, ¿no? No. Es algo que dice- Me refiero al punto ideológico, implica moralidad, religión, incluso experiencias personales, o sea, el punto ideológico, el punto subjetivo y el punto un poco más subjetivo, que es el punto legal. A eso me refiero. Pues es que habla bien. Ok. Bueno, sigamos. Empezaremos a hablar de los aspectos legales. Pues yo creo que eso es como más corto porque creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? En la La despenalización. despenalización, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Quién está de acuerdo en la despenalización? Quien diga sí, déjenlo en los comentarios. Yo pensé que nos preguntaban a nosotros. No, ustedes no. Se ha mostrado que países de primer mundo lo hacen así y funciona porque tienen la educación para hacerlo funcionar. Bienvenido a México. Aquí no hay educación. Sin embargo, también puede ser contraproducente. Bastante. Cierto. Es cierto que el índice de violencia aumenta, pero también baja la muerte de las madres por practicar abortos clandestinos. Entonces yo estoy como súper a favor, porque aparte pues es como igual un derecho que tiene como la madre en este aspecto de decidir, que era igual un tema que tocamos más o menos como el video pasado, Ujú. y pues yo digo que Tengo una duda, o sea, no es en mal plan ni nada, pero sí se les puede considerar madres. Porque realmente no es un humano. Otro punto debatible, la humanidad del ser. Antes del aborto, claro Y está. por ejemplo, del embrión o del feto. Y por ejemplo, en temas políticos, pues está que la despenalización tiene que ser forzosamente antes de los 3 meses. Y está el debate de por qué antes de los 3 meses, qué es, o sea, por qué. pues porque antes de los 3 meses todavía no está ya desarrollado literal como un ser humano. Sin embargo, ya es un ser viviente. Ya lo es y no hay forma de debatir eso porque ya existe, o sea, ya vive, o sea, por algo es un ser viviente. Sí, como- y desde el momento de la unión del esperma y del Óvulo. y del óvulo, el óvulo, gracias, se me fue. Porque Desde ese momento ya es un ser viviente y si quieres tenerle respeto a la vida y si respetas tanto la vida en la tierra, tienes que también respetar que eso ya es una vida. Pues yo sí como que respetar la vida en la tierra no, ¿eh? Y si nos vamos a puntos como nada estrictos, sí es un ser viviente, eso es un hecho. Sí, es un Pero ser viviente. ese no es el debate es Si es humano si o no es humano. No es humano. No es humano. ¿Qué es lo que dice la religión? Por ejemplo, y aquí se van a empezar a reír. No, Jeremías, yo en Jeremías la Biblia nos habla y nos dice, y cito, Dios dice, antes de que yo te formara en el seno materno te conocí y antes de que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. ¿Qué nos quiere decir esto? No tengo idea. Dios, antes de que tú fueras por lo menos pensado por tus padres, si es que así fuiste pensado. Algo te quisieron decir, ¿eh? Ay, no, yo sí fui pena. Yo fui la luz en los ojos de mis padres. Ah, no seas mal. Lo que Dios nos dice es que justo antes de todo esto, tú ya eres pensado como humano para Él. Para Él ya eres un ser humano, ya eres un ser viviente y eres perfecto para Él. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hechos a semejanza de Él. Un poco. Sin Sí em- me da risa. Sin embargo, no podemos decir que la religión está del todo bien porque pues incluso la ciencia nos ha demostrado y ustedes dicen que antes de los 3 meses no es un ser humano.
Pero un punto debatible aquí es que la Biblia nos dice que sí. Para mí La también es Biblia un ser nos dice humano. que sí. Para mí también es un ser humano Para mí no. y desde un punto científico. No, No, científicamente. científicamente no está es- comprobado que sea humano. Porque si no, precisamente no, o sea, no permitirían Se abortar. supone que se vuelve humano cuando tiene los órganos necesarios. La razón científica de por qué tiene que ser antes de los 3 meses es simplemente porque no tiene sistema nervioso desarrollado y no tiene, o sea, no siente, no le duele. Ajá. Y eso sí es un hecho. Pues sí. Pero no por eso deja de ser humano. Para mí sí es humano desde el principio. Desde una cuestión ya tiene el genoma humano. Por eso, pero es que eso de que tienes el Entonces, genoma humano yo no también- es yo realmente también te estoy como, diciendo- como que te diga, ah, sí, ya eres humano. Yo también o sea, estoy diciendo que prácticamente sí ya estás. Es muy parecido, porque él está diciendo que ya estás como ya estás predicho como humano. Y yo también lo digo, pero yo lo digo que desde un punto de vista científico, el genoma humano te está diciendo que sí ya estás predicho para ser humano. Y entonces eso te convierte humano porque tienes genética humana. Sí, porque si ustedes me traen un caso en el que el feto, el embrión, se hizo un pinche caballo, pues ya, o sea, neta, se Ahí sí ya, no, ahí sí se las pasa. Exacto. Pero ya sabemos que eso va a ser un ser humano, va a ser Ajá. pensante, va a poder sentir y todo eso. Y Entonces, se va a volver Hitler cuando sea grande. entonces ahí no hay forma de debatirlo, simplemente es un ser humano. Para mí también es un ser humano. Sin embargo, Pero no tiene todas las características de un ser humano. Porque todavía no es pensante, porque todavía no tiene sus órganos, porque todavía no tiene sistema nervioso. tampoco nos podemos, eso de ser pensante tampoco nos podemos, no lo podemos poner como una característica humana. Ok, bueno, Porque es hay, que- hay enfermedades de deficiencias mentales. Sí, claro, Pero claro. tiene o más sea, características de un ser humano. O Sí, sea, o a lo sea, mejor no tiene esta cuestión de... ¿Considerarías humano a el cuerpo de una persona que no siente, no habla, no piensa? Un vegetal. Un vegetal es humano. Es un- No, los vegetales por lo menos tienen los órganos que funcionan. Aquí no tiene órganos. ¿Qué es? Pero se están desarrollando y tiene el genoma potencial para ser un órgano. Pero por eso los interrumpes de los 3 meses. Entonces ya no termina de serlo. No se vuelve humano, entonces Pero lo hacen antes es de que se vuelva. es humano porque no hay otra opción. Como dicen, no se puede convertir en caballo de repente. Pues Sin quién sabe, todo embargo, es posible, ¿eh? sin embargo, Solo digo que todo es posible en este mundo. para mí, ya en el punto de vista ideológico, para mí no me interesa mucho si es humano o no. Ah. Entonces ahí es donde es diferente. Para mí sí es humano, pero no me interesa mucho a la hora de ideológicamente decir si estoy a favor o en contra del aborto. Porque siento que no tiene nada que... O sea, es más como el sentimentalismo de decir, ay, es un humano, pero... Eso es algo que sí es un hecho, no tiene sistema nervioso, no piensa, ni siquiera se va a dar cuenta. Eso es un hecho. Antes de los 3 meses ni siquiera se va a dar cuenta. Eso es un hecho. Y ya pasamos a un punto de vista más ideológico. En el que, personalmente, tampoco estoy de acuerdo, pero no condeno la acción y mucho menos la despenalización. Algo que tengas que comentar respecto a tu punto de vista y a tus argumentos respecto a lo que estábamos hablando ahorita. Sí, porque o sea, es un punto de vista muy interesante. Aquí estamos mal desde que, bueno, la gente está mal desde que le pone por nombre producto a lo que está dentro del vientre. No es un producto. Llámalo ser viviente o llámalo ser humano, es algo que ya tiene valor, ya tiene dignidad. Ya tiene valor. ¿Cómo cuánto te darían por uno? Ay, no mames, cállate, güey. Yo ese punto, por ejemplo, tampoco me parece muy importante porque la mención producto no es un producto a lo que se refiere. Ajá, no es tan el literal proceso. decir... Es simplemente O sea, no es algo que Pero- venden en Walmart. no. Pero es que estás devaluando la vida de algo a simplemente un producto. ¿Qué es un producto? A ver, Es que ¿qué es un producto? se dice producto, Es algo de valor. algo que está producido. O sea, algo que... Algo pero que ya pasó un proceso. Ajá. Y es lo que pasa. Ya hubo un proceso. Realmente es un producto. Pero bueno, Pero porque es físico, pero- matemático. si lo ves desde el punto de vista de que es un producto, pues sí, o sea, sí se piensa como, no es como que sea algo que tengas que empaquetar literalmente en una fábrica. Pero Pero se bien, refiere... No, si no lo venden en tiendas se refiere departamentales, simplemente mucho como- menos, ¿no? En internet sí. En internet sí los venden, no los busquen, no, muy mal, Igual niños. si quieren, pues que los busquen. Bueno, igual y si quieren y si tienen el Se dinero, ocupa pues como simplemente como quieran. objeto pero- de estudio y porque a la ciencia no se puede meter en aspectos de sentimentalismo, o sea, no puedes decirle por su nombre, no puedes
porque interfieren en el punto de vista. Entonces simplemente se refiere a eso como objeto de estudio. Pero es que ahí es cuando la ciencia, lo que tú dices, y la religión entran en debate. ¿Por qué? Porque tú como ser humano, ¿cómo puedes dejar a un lado el hecho de que es algo viviente? O sea, me estás diciendo, no puedes meter sentimentalismo. Pues así. ¿Cómo? Sí. La vida, para mí Dios, para ustedes no sé qué chingados, les dio sentimientos. Para mí también, Dios, Sí, no te sí, preocupes. sí, claro que son la base. Les dio sentimientos y cómo es posible que hemos llegado a una sociedad en lo que un ser viviente es un producto. O sea, Es que pónganse no a es pensar en qué tanto rebajas. No, es que no La es vida. como Bueno, literal es que- un producto, volvemos a eso. No es literal así, como decía, algo que empaque, o sea, no. Sino simplemente pasó por un proceso y eso no lo puedes negar. Y yo a lo que voy es que desde el punto de vista de investigación científica sí tiene que haber una ausencia de sentimientos. No de ideología, porque tu ideología en la ciencia sí tiene que tener sentimientos de altruismo, sí tienes que tener sentimientos a la hora de hacer ciencia para tener un propósito, pero o sea, en el proceso científico no tiene que haber sentimientos porque sí involucra una subjetividad que no deja el progreso científico. Es como si tú vas a hacer la cura para algo, no lo tienes que hacer con sentimiento. El sentimiento lo tienes que ocupar para motivarte a hacerlo y para tener razones a lo mejor personales para hacerlo. Pero dentro del proceso científico no tiene que haber, porque sí retrasa. A eso es a lo que me refiero y por lo que se utiliza ese término. Con fines totalmente académicos. No lo veo tan... Matas la plática. Sí. No lo veo tan necesario quitar el sentimentalismo, ¿sí? Porque si estás buscando una cura para algo, ¿para qué va a ser la cura? Sí, es lo que te digo, la razón sí tiene que tener Ajá. sentimiento, sí tiene que tener el sentimiento de ayuda y Porque es decir. motivación Ajá. al final de cuentas. Me refiero Y- estrictamente en pero el método. Ajá, pero en el método de buscar una cura, ¿hay la intervención de un ser viviente? ¿Hay No, experimentación no. de un ser viviente? No, por ejemplo, un ejemplo, un médico. Un médico no puede atender a alguien con sentimientos. Y no porque... Por eso no pueden atender Ajá, familiares. no porque no... O sea, no porque rebajes los sentimientos, sino porque tu capacidad profesional se devalúa con los sentimientos. Y eso es un hecho. O sea, si tú, Conflicto o sea, si de tú- Es lo intereses. mismo que pasa O sea, con sí, los eso psicólogos. se- a eso se le llama conflicto de intereses. Tú podrás ser el mejor doctor, pero si ves a alguien que quieres, no Yo vas sí a, puedo o sea, tratar no vas a a alguien, tener ¿no? o sea, Porque te vas sí a puedo. bloquear. Simplemente no vas a poder hacerlo objetivamente porque tienes sentimientos de por medio. A eso me refiero con que sí tiene que haber cierta ausencia de sentimientos a la hora de citar términos. Debes ver las cosas demasiado objetivas. Porque tiene que ser objetivo. Y a lo mejor suena feo, pero va a tener resultados positivos y altruistas. Al final de cuentas, sí. Y para enriquecer un poco más el debate, yo creo que hay que mencionar también los tipos de aborto, porque no es un tema que puedas como decir sí o no y ya. O sea, no puedes ser tan tajante en eso, porque hay muchos factores, Yo muchas siempre voy a decir causalidades. que sí. Yo creo que sí puede Pero ser sin tajante. embargo, sí hay Hay que como- tomar en cuenta eso. Que sí tienes Exacto, que tomar en sí cuenta. tenemos que tomar en cuenta ciertas situaciones, que era como las que decíamos con el video pasado, que pasa si es violación, incesto, O un payaso o- asesino. no, o si la vida de la madre está en riesgo. Bueno, y hablando de esos tres casos, o sea, no sé cuál sea el punto de vista teólogo. Mira, por ejemplo, en la violación es un tema muy, muy delicado porque... En la iglesia, sobre todo. Y en el mundo también. Ay, sí, en el mundo. O O sea, sea, en el ¿crees que solo mundo la es aquí iglesia súper se preocupa light, todos por hablan eso? de No, pero o sea, la iglesia también su tiene palabra, mucho a que la- hablar sobre la violación. Ah, sí, monaguillos, porque... Entonces, sí. Nuestro sacerdote. Bueno, el tema de la violación es un tema bastante delicado porque, por supuesto, es un acto negativo. ¿Qué es lo que nos dice la iglesia? Y esto me lo dijo un padre. Un acto negativo no se corrige con otro acto negativo. Ok, alguien ya violó a una persona. Eso fue el primer acto negativo. ¿Qué vas a hacer tú? O sea, Matarlo. ¿A quién de los dos? A los dos. Quiero que hagas énfasis en negativo. ¿Por qué? Yo no puedo llegar y decir que por medio del aborto yo me voy a sentir mejor como persona porque me violaron y porque
está justificado. El aborto es algo muy negativo. Eso creo que todos lo sabemos porque estás matando algo. Ser humano o no ser humano, estás matando algo. Es un acto negativo. Entonces, ¿cómo vas a compensar tú un acto negativo? ¿Cómo? Dos actos negativos no pueden hacer uno positivo. Y O para sea, un si a mí seguro, me pero es que- violaron, yo no pero- puedo estar con alguien 9 meses sabiendo que es producto de una violación. y Carajo, que- me y traumaría aparte más. es una Pero- vida muy triste sabiendo que tu madre te odia. Sí, porque Porque eres fuiste producto producto de una violación. O sea, vato, ni siquiera sé quién es tu padre, no lo conozco. No lo conozco, pero Me fue el peor violó. hombre de mi vida. Pero, Sí, eres pero producto de por eso. eso está A la alternativa. la alternativa de la adopción. Por eso tenemos un registro público que nos permite, o sea, que te manda una persona que evalúa al bebé, evalúa todos tus motivos por los cuales quieres dar al hijo en adopción, y esa persona busca a una familia que quiera adoptar. Por Sí, eso, sí, sí, bueno, pero- sí. O sea, Ahí va otro punto. Eso es totalmente de acuerdo. Sin embargo, aquí en México también tiene más ramas. Aquí en México es difícil, es caro. Es O sea, muy caro. Ponte a pensar en el sentido. Claro que esta es la alternativa óptima, o sea, 1000 veces. Pero lo mismo que decíamos, no podemos decirlo porque no aplica en todo. Aquí en México, imagínate un sector de clase baja. Sí, también representa un problema en la adopción. Ujú. Pero o sea, volviendo- pueden llevarlos volviendo- a casas de acogida O sea, o en o sea, el peor de los casos van a terminar en un orfanato siendo violados. Pero no, o sea, antes de la adopción, ¿saben por qué no se ponen a pensar en la madre? Sí, O justamente. sea, no va a ser fácil para la madre y no es una persona deprimida por tener Sí, 9 claro que no. meses dentro de ella. Y obviamente sentir- también tiene que haber un proceso. el producto del psicológico con odio ella. de una persona. Exacto. Sí. Me puse a buscar y en una página en la que preguntaban a mujeres violadas, dice que 7 de cada 10 mujeres violadas rechazan el aborto y rechazan el dar en adopción a su bebé. ¿Por qué? Porque entiendo la parte en la que estás cultivando, por así decirlo, algo que fue un acto de violación, un acto de violencia. Sin embargo, lo que la mujer, y eso las señoras que ya han tenido hijos pueden decir que sí, te terminas enamorando del bebé. Sí. O sea, Es el amor de madre. exacto, el amor materno, el hecho de saber que hay algo dentro de ti, que tú estás produciendo algo, o sea, te da una alegría increíble y un amor impresionante a ese algo. A lo mejor para esas 7, pero ¿qué hay de las De las restantes? Pero otras ahí, tres. sí, pero ahí regresamos y es triste y a lo mejor suena feo, pero el progreso se busca en mayorías. Exacto. Esas tres, no es que su vida valga menos, pero el progreso se busca en mayorías. Si tú vas a servir a estas tres jodiendo a las otras 7, no va a haber progreso. Y Pero para eso está la opción del aborto, porque para Para que eso esas está la 7, opción. para que esas 7, Exacto. ok, lo quieren tener, son felices, pero a las otras 3 no las Tal vengas vez a lo joder quieren, con que lo tengan tal vez lo quieren forzosamente. abortar o lo quieren dar en Y adopción. es por eso que todos estamos de acuerdo con la despenalización. sin embargo, hay otro dato, no lo tengo preciso, pero es algo cierto. El porcentaje de mujeres que llegan a abortar por violación es muchísimo menor que las mujeres que, el típico, la regamos, no nos protegimos. O sea, es Me muy... encantan las que dicen que fue un accidente. Seguramente cayeron sobre un pene. O sea, últimamente se utiliza, por ejemplo, Sí tiene razón en eso, tiene muchísima razón, porque si la mayoría de las mujeres que abortan es por no protegerse, no por violación. y la despenalización se utiliza mucho hoy en día en sociedades que no son responsables y dicen, no, es que me violaron. Y como hoy en día vivimos en un mundo feminista, pero feminista asqueroso, Feminista mal hecho. feminista Feminazi. mal hecho, Está mal hecho. en muchos lugares no se necesita evidencia de una violación. De hecho, Exacto. en África ya hicieron nuevos condones femeninos para que los traigan todo el día, que traen pinches picos adentro para que la viole vaya al hospital a que se lo el quiten. feminismo mal hecho, ¿por qué digo feminismo mal hecho en países tercermundistas? Lo que pasó en Polonia. Ujú. Las mujeres ganaron, su marcha funcionó. Y tú las viste pintadas, No. encueradas. Sí, Yo no las sí. vi nunca. en No, o ningún sea, mundo era así, una ¿eh? manifestación Yo las vi buena, o sea, pacíficas, de verdad, una Y manifestación. eso es el feminismo.
aquí hacen una marcha así, una manifestación así. Y no, sacan los peores cueros que ahí tienen. ¿no? está el feminismo mal Bueno, hecho. sí, tienes razón. Entonces, Porque aparte también está el hecho de la destrucción de la propiedad, que muchos lo hacen. Sí, claro. Entonces, yo por el lado religioso sigo dándole valor al ser viviente que está dentro de esa mujer, sea ser humano, bueno, eso ya no importa. El valor de ese algo sigue siendo el mismo en una violación, porque él no tiene la culpa. O sea, estamos de acuerdo que él no tiene nada de culpa. O sea, La madre tampoco la tenía. ¿Cierto? Pero- Eso es algo muy o sea, cierto. pero sí, en la pero- minoría de los casos no la tenía, en la mayoría sí. ¿cómo? O sea, ¿Qué te pasa? estábamos diciendo que los casos de violación son minoría Si mal no recuerdo, son como el 3%. en comparación a los casos de irresponsabilidad. Ah, ya, ok. Entonces, Es que sentí súper raro lo que dijo. entonces, en su mayoría sí tuvieron la culpa. Aparte, por ejemplo, también la religión piensa que esto de la violación da pie a pensar que podemos, o sea, que de repente va a llegar, la sociedad va a llegar el momento en el que va a decir, es que yo voy a matar a esta persona porque se me hace incómodo que esté cerca de mí, La purga. o no me gusta que esté cerca de mí, o simplemente no me agrada, o porque en algún momento me hizo daño. O sea, eso es a lo que tiene miedo la religión, la iglesia. Voy a ¿Tú citar qué harías? a uno de los personajes más Para eso influyentes está de la toda ley. la historia. Ay, la ley todo el mundo se la pasa por el arco del Voy a triunfo. citar a uno de los personajes más influyentes de toda la historia. Batman. Pero es muy cierto. Yo Esa lo justicia amo. por la Si, propia mano está incorrecta. si tú matas a un asesino, ¿Por el qué número no? de asesinos en el mundo se queda igual. ¿Cierto? Pero me agrada ahora ser el asesino y no el otro. No, pero está horrible, Pero pero eso estamos- está la ley. pero tú sabes Para que no vas a eso matar a está nadie la más a ley. menos Esa que no te es guste, una, porque esa si no no es lo una haces. actitud progresista. El progreso está en que haya menos asesinos. Si tú matas a un asesino, el número de asesinos en el mundo se queda igual. Entonces no hay progreso. Mi país. Y por ejemplo, Pero amamos a nuestro país. ahí nuestro entramos país. a otro tipo de aborto, el aborto eugenésico. Payasos, güey, love you. El aborto genésico. Sí, Híjole, son yo creo pedo. que ahí nadie está como de acuerdo. Pues depende. Es que no sé, porque yo estoy tiene a- sus pros y sus No, contras. es que yo estoy pensando más bien en la calidad de vida. Es que yo también voy a eso. Eso es como el único O sea, factor que está sí es horrible porque debatible. efectivamente, o sea, está horrible como que tú decidas, no, pues lo voy a traer porque está cool, pero pues si está enfermo, pues no. Claro que Pero al también final, hay- pero al final de cuentas, o sea, Porque está cool. A Oye. huevo. pero o sea, imagínate, si lo traes al mundo, ¿a qué sufra? ¿Para qué carajos? También hay ¿Me aborto eugenésico que es ridículo. Hay comunidades inglesas, o había, no sé en qué años había, que consideraban aborto eugenésico el aborto a un niño que iba a tener el labio leporino. Ahí cae en lo Sí. ridículo, Sí, eso ya en es. lo innecesario. Sí, o sea, sí. O sea, cosas que sean curables es algo ridículo. incluso que no sean, simplemente, Es o sea, que- es algo estético. ¿Cómo? Es que Pero Por ya eso, cuando pasa a es mayores, imposible. pero ya cuando pasa a mayores, o sea, ya cuando de verdad te Sí, dicen, se va a es que hacer. de verdad, o sea, va a salir paralítico, el así, niño- va a ser vegetal. Que te Sí, digan, o sea- que te digan, el niño va a vivir 3 años. 3 años y Y mal. los va a tener que vivir aquí en el hospital. Es donde entra un poco el conflicto. Sí, o sea, ¿Qué hacer ahí? ahí entra como el punto de, pues, no sé, mejor calidad de vida. ¿De qué te Ahí- hace peor persona? ¿Matarlo o O dejarlo? traerlo. O dejarlo vivir, o Sí. sea, Entra ese punto. ese es el problema. ahí entra un punto que ya no va tanto religioso, sino personal. Tengo un primo que nació con problemas en los riñones, se le diagnosticaron, o sea, se le dieron 3 meses de vida. El chavo ahorita tiene, tenía 21 años, acaba de morir, pero de 3 meses a 21 años de vida, también estamos de acuerdo en que la ciencia Se equivoca. se Sí, claro. llega a equivocar. Sí, son casos aislados esos. ¿En qué momento, quién eres tú para decirme que una persona no merece vivir, que no merece la oportunidad de vivir? Porque y me vas a decir, es que cómo estar paralítico es vivir. Es Sí, vivir. tú no sabes. ¿Por qué? Porque incluso personas enfermas dan gracias a Dios de que sigan de vivas. que les dieron la oportunidad de vivir, aunque haya sido por 6 meses, aunque haya sido por 30 años, pero
se sienten felices de haber vivido. Aunque también hay un muchas no. ¿Quién porcentaje. ¿Quién eres tú para quitar esa felicidad? Hay un porcentaje de muchas personas que desearon no haber nacido. Y por Pero- enfermedades, no por. Pero yo aquí Y vuelvo. por enfermedades, no y- por yo adolescentes aquí- estúpidos suicidas, no. Yo aquí O sea, igual, desde el punto de vista personal, no me interesa, digo, sí me interesa, pero para que haya un poco de equilibrio aquí, no me interesan los sentimientos, no me interesa, me interesa el progreso. Y a nivel progreso, ese porcentaje es minoría. Entonces, ni modo. Y otra vez el silencio. No, pero, o sea, dejando a un lado la minoría, es que tú no puedes, es que nadie en esta vida tiene la autoridad para decidir si alguien va a ser feliz viviendo o no, o si puedes quitarle la felicidad a alguien para vivir. Sí, por eso, Entonces, pero, entonces o sea- ¿qué hacer en los casos de cuando la vida de la madre está en mucho riesgo? Y ¿Qué haces ahí? Sí, o sea, es que Ya sea, dime tu opinión, ya sea o personal o o religiosa, O o como religiosa. quieras, no sé. En el ámbito religioso también se busca lo que es el progreso. ¿Qué te va a traer más progreso? ¿Una madre que va a estar sufriendo todo el tiempo porque su hijo se murió? ¿O el hijo que puede crecer, puede madurar y puede servir a la sociedad? Porque si el hijo está en riesgo es porque tienes un problema del aparato reproductor. Ajá. Entonces, pero no siempre hay los mismos riesgos. ¿cuántas vidas vas a seguir matando a esperar a que tengas tu hijo? Entonces- eso ya suena egoísta. Vale más la vida del hijo que la de la madre. Sin duda. ¿Por No, qué? Porque ah, yo soy- sí, claro, Entonces, claro, ¿dónde? claro. Entonces, espérate, Claro, espérate. porque- Entonces, ¿dónde quedó el tú no puedes decidir sobre la vida de alguien? Ajá. O sea, yo ¿Dónde no, queda eso? No, Sí, no, por pero- eso a mí no me va a importar eso. Me vale súper madre ahorita, desde un punto progreso, de vista sí. moral, pero otra vez, progresista, de una manera progresista, sí vale más la vida del hijo. No. Porque él va a tener No, acceso, porque claro. él va a tener acceso, Ujú. va a tener acceso a otras cosas que la madre ya no va a tener. Él Pero va a tener la acceso, madre él va va a a tener poder tener acceso. más hijos. La madre puede tener más hijos. Es como si te dijeran, o sea, puedes tener tu hijo, pero te vas a morir en el intento y a ver si tu hijo sobrevive. Es un O hecho sea, que- bueno, ahí sí no hay discusión. Ahí sí Sí, o sea. el aborto decide. ¿Qué hubo? Pero, Give me five. pero por ejemplo, cuando la vida de la mamá está en riesgo y tienes que decidir, porque obviamente tienes que decidir en el Usualmente momento, los dos están en riesgo. Pero que lo- o sea, cuando ya te dicen así, tienes que decidir. Ajá, si hay casos, Sí. decide. Decide, tu hijo o tú, ajá. Porque novelas, entonces, eso siempre pasa. Ay, yo no veo novelas. Yo sé. Son vida de No, novelas. muy lárgate, dice la madre. Ya pidió credibilidad en todo lo que dijo, de verdad. Veo novelas buenas. El No hay hijo novelas. es un hecho que generacionalmente, incluso desde un punto de vista evolutivo, cada generación es una mejora. Y esa evolución, o sea, todo esto lo estoy diciendo desde un punto de vista científico. Esa evolución y cada generación va progresando. Entonces, evolutivamente, las capacidades cognitivas del niño van a ser mejores que las de la madre y va a poder hacer más cosas. Y bueno, pues yo creo que ya hay que concluir esto. Porque si Concluyamos. no, nunca el video acabaría. Sí, son temas que son Muy polémicos. Coincidimos en la despenalización. Nos caes bien. Es que Que te escuchen. coincidimos en la despenalización. En todo lo demás no coincide nadie con nadie. Entonces, Considerando Como sus que pros y nosotros sus dos. contras. nosotros dos contra ellos dos equipos. Entonces, ustedes voten. ¿Por qué equipo votan? Y, Van a decir que por ellos. No, porque tú y yo somos fabulosos, nos aman. y está bien siempre como retroalimentar los puntos de vista de la gente. Es importante, creo que, valorar los puntos de vista, sin embargo también es importante valorar la vida. Es lo que más importa hoy en Está día. empezando otra vez. Y yo pienso que más importante aún valorar la estabilidad social y el progreso. Mira, primero empiezan a Pero valorar es como que personas. para... Y ya después- Primero. Y después valoran ¿Sabes todo qué? lo demás. ¿no? Van de la mano. Se valoran ustedes, valoran al prójimo, valoran la vida, valoran lo que ustedes aquí quieran. Lo que pero- necesitamos es educación, simplemente. Exacto. La apertura para el aborto tiene que estar para cualquier tema, o sea, circunstancias hay infinitas y tienen que estar ahí, pero nunca se tienen que usar. Ah, hay infinitas ok, circunstancias ok, ya. y siento que sí tiene que haber, y creo que coincidimos, sí tiene que haber esa apertura y esa Sí, opción. debe estar la Eso es apertura. un hecho. Pero bueno, si te gustó el video, dale like, Y si no, suscríbete, comparte, comenta si te gustó que viniera Linares, si no, pues
Ay, Y barbón vota- para que nunca vuelva. Para que venga Y vota por qué Sí. equipo te gustó más, equipo Oh, esos Nayeli y raros. yo y ellos dos. Pueden escribir a ellos Y el dos equipo sin problema. Jesús. Ay, El no, equipo ya me Jesús voy, ya y me la voy. Blanco. Ay, güey.